Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra última entrevista de esta primera temporada de La Cocina de la Historia con una gran invitada desde el hemisferio norte, desde geográficamente hablando, pero parte también de nuestra América Latina. Nos va a acompañar, como decía, en esta oportunidad Graciela González Phillips desde México. Ella es licenciada y máster en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y también actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Con ella con Graciela, vamos a hablar sobre las libertarias en México a comienzos del siglo XX, así que estamos encantados de poder contar con su participación y nada, pues darle la bienvenida. Pues hola, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta participar en el espacio de la cocina de la historia. Muchas gracias, sí, Feliz. como hemos sido bien majaderos en señalar acá en muchas oportunidades que la idea de este canal es poner en común, ¿cierto?, nuestros conocimientos, tratar de sacarlo del espacio académico, tratar de socializarlo por esta vía, sobre todo considerando el contexto que estamos viviendo en la actualidad, y también tratar de llegar a otros espacios. Entonces, la finalidad es conversar, poner en común, dialogar, no perder el contacto, tejer redes también entre quienes investigamos, ¿cierto? Temáticas afines, así que estamos encantados de tenerte acá en la cocina de la historia. Para partir, le quería hacer la primera pregunta que tiene que ver más que nada con nuestras propias, porque es una pregunta que siempre le hacemos a nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas, que tiene que ver con nuestro propio proceso de formación. Yo cuando te presentaba, ¿cierto? Al comienzo decía que tú eras antropóloga y máster, ¿cierto? En antropología social. Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer tiene que ver con eso, es decir, cómo desde la antropología, ¿cierto? Has llegado, ¿cierto?, a la historia, porque has publicado, ¿cierto?, en el último tiempo varios artículos que tienen que ver con la temática que vamos a dialogar, que vamos a conversar. Entonces eso, ¿cuándo nace tu interés, teniendo formación académica antropológica, cuándo nace tu interés por la historia y en particular por la historia de las mujeres y más particular por, por la historia de las mujeres libertarias o anarquistas de México? Eso. Claro, muy bien, muchas gracias. Bueno, mira, desde muy niña, desde joven, me gustaba que me hablaran de la historia, ¿no? De acontecimientos, sobre todo de mi país, de México. Incluso ya más tarde me inscribí a la carrera de historia en la Universidad Antropóloga, iba a decir, perdón, la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Estuve allí un tiempo, pero estaba muy indecisa yo, francamente. Después me fui a estudiar sociología a la UNAM, es la nacional, y después me percaté de que lo que a mí me interesaba, más que un estudio que en esa época consideraba yo que era sincrónico, ¿no? La historia, o un estudio un tanto general, ¿no? Digamos, a personal, que sería como la sociología. A mí más me interesaba la parte, pues, no sé si podríamos decirle ahorita, estructural de los pueblos de la humanidad, ¿no? Es decir, a mí me interesaba más esta parte de los arquetipos, ¿sí? De la sociedad humana, y por eso me fui a la carrera de antropología social, ¿sí? Esa es la razón por la que entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En México es muy importante, es una escuela pública importante. Eh, yo quisiera un poco hablar sobre esta escuela, ¿sí? Como un poquito antecedente de lo que pasó después y por qué hoy estoy tratando de hacer historia y por qué, ¿no? Con las mujeres pelemistas. Bien. Bueno, entonces fíjate que cuando yo entré a Antropología Social, a la ENA, esta escuela
tenía el influjo todavía del movimiento estudiantil del 68, ¿no? Entonces ya se podrán imaginar, ¿no? Había un movimiento muy álgido, ¿no? Políticamente álgido. Los profesores, en su mayoría, habían participado en ese movimiento del 68. Y algo muy curioso, las asignaturas tenían un nombre antropológico, pero el contenido era muy político y sobre todo era marxista, ¿no? Era como la corriente que estaba, digamos, más dominante en esa época. Incluso recuerdo haber tomado el taller del Capital, ¿no? De Carlos Marx. Y bueno, aun cuando digamos, el contenido fueran, ¿no?, materias marxistas, nos las ingeniábamos, ¿sí?, para hacernos digamos, perdón por la perra, Y no, no te preocupes. del instrumental de la antropología, ¿no? Entonces, incluso tuve un profesor recientemente fallecido, un gran profesor, Ricardo Melgar, que fue para mí bastante importante, ¿no? Él fue antropólogo, fue historiador y antropólogo. Así que con el tiempo, después de estudiar antropología, licenciatura y maestría, me fui dando cuenta que en realidad las ciencias sociales se tienen que ayudar, ¿no? Se tienen que ser muy interdisciplinarias, y así lo tomé en cuenta. En la maestría en antropología social tuve más la oportunidad de adentrarme, ¿sí?, a lo que es la disciplina de antropología social. En particular de la historia, porque mi tesis de licenciatura tiene que ver con la historia oral, y también mi tesis de maestría tiene que ver con la historia oral. Es decir, lo que quiero decir es que la historia oral para mí es fundamental. Entonces, esta es una vertiente de la historia que a mí me interesa bastante. Bueno, ¿por qué? Bueno, además, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde yo trabajo, las asignaturas fundamentales que doy son de historia de México, ¿sí? De pronto hay que dar historia de México desde el México antiguo, ¿no? De pronto hay que dar siglo XIX y de pronto ya época del siglo XX, Revolución Mexicana hasta la vida actual. Entonces, ¿por qué estudio a las mujeres magonistas? Bueno, también quería comentar que otra semilla del movimiento del 68 en México, y supongo que en el mundo, fue justamente la segunda ola del feminismo. Entonces yo estuve inserta en ese movimiento, ¿no?, muy joven. Estuve participando en algunos grupos feministas. Era común, además, observar que en los partidos tradicionales de izquierda y en los grupos se hablaba también de la lucha de la mujer, de la lucha feminista. Sin embargo, se consideraba que esa lucha debería subordinarse a la lucha, digamos, más general, más grande, ¿no?, contra el sistema. Esto, pues, fue muy notorio en mi juventud, y eso acabó también por decepcionarme de esa izquierda tradicional, ¿no? Y también, hasta cierto punto, de estos grupos feministas que se quedaban muy en el ámbito grupuscular. Entonces, yo decidí ya no participar, pero luego estuve en un grupo que en México se llama espartaquismo, y los espartaquistas en ese momento planteaban, por lo menos ese grupo,
planteaban algo que me parece que tiene que ver con el anarquismo y sería lo siguiente, que las luchas habría que darlas, digamos, desde la actualidad, desde el presente, ¿no? Y eslabonadas, es decir, articuladas. Se hablaba en ese grupo de una revolución articulada, que a mí me parecía interesante porque estaba mencionando no solo, digamos, la explotación económica, no solo la lucha entre capitalistas y proletariado, sino también otras luchas, ¿no?, que existen en este sistema capitalista. Ello me interesó mucho y ello me llevó a empezar a conocer el anarquismo, ¿sí? No soy especialista todavía, no he profundizado demasiado, pero me empezó a llevar a leer, por ejemplo, a la Virgen Roja, ¿no? Es decir, a Luisa Michel, ¿no? Leí su autobiografía, me fascinó. No, perdón, no es autobiografía, es una biografía de Irma Boyer, ¿no? Entonces, ella me fascinó, me identifiqué bastante con ella y bueno, después leí a Emma Goldman, que bueno, esa sí ya acabó por emocionarme, ¿no? O sea, emocionarme, identificarme con ella, ¿no? Decidir que por ahí iba la cosa para la lucha de las mujeres. Eh, También en esa época, perdón, ¿ibas a decir algo? No, te decía, y te iba a decir que qué interesante, porque yo creo que toda esta reseña que tú nos has hecho nos permite ir entendiendo también cómo uno va llegando a los temas que investiga en la actualidad, por decir, porque tú has hablado de varias cosas que tienen que ver con nuestro continente, por decir, con los movimientos estudiantiles, no solamente en México el año 68, Chile también, 67, 68 también hay movimientos estudiantiles. El tema también del feminismo, las diferentes olas del feminismo también, cómo han influenciado de una u otra forma también los estudios desde las ciencias sociales. Y por último también nuestras propias militancias políticas, ideológicas, es decir, también cómo no de una u otra forma, ¿cierto?, nos han permitido ir decantando a las temáticas que nosotros investigamos, pues en realidad tiene que ver esos tres elementos, creo que son súper relevantes, ¿ya? Y que tienen que ver con nuestras propias trayectorias. Porque claro, estaba pensando en lo que tú me comentabas, que tú decías, porque a mí me da la impresión que siempre cuando uno piensa en México o cuando piensa en la Revolución Mexicana, 1910, y yo siempre se lo digo también a mis estudiantes, ¿cierto? Les digo, nosotros sabemos mucho más de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique, que de la Revolución Mexicana, siendo parte de un mismo continente. Sí. Pero pensaba en eso en realidad, que cómo estos procesos de una u otra forma, pensando en el 68 México, pensando en 1910 México también, los impactos que han tenido estos mismos procesos, ¿cierto? En otros países, en otros territorios latinoamericanos. Entonces, para empezar súper bien, o sea, me encanta toda esta genealogía que tú has trazado de tu propia trayectoria para poder ir entendiendo lo que hoy día está estudiando. Claro, sí, tienes toda la razón. Hay un hilo conductor, hay una columna vertebral, ¿no? Hay muy parecida en nuestros países de América Latina. Y bueno, continuando con este influjo del 68, bueno, pues a mí me interesaba mucho lo de las comunas, ¿no? Las comunas hippies, las comunas de amor libre, las comunas libertarias. Todo se quedó nada más en el gusto, en el deseo. No hubo la oportunidad, en mi caso, de practicar. Y conforme también pasó el tiempo y ya estudiando más historia, a partir de la necesidad de mi profesión en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, bueno, pues un día leía yo a James D. Cockcroft y
en su libro que se llama La Esperanza de México, y allí él menciona que las mujeres, le llamaba magonistas, eran muy importantes, ¿sí? Y había muchas, y eran realmente importantes para el Partido Liberal Mexicano. Es ese poco que leí de Cockcroft, bueno, en mí fue así como, wow, o sea, ¿no? A ver, aquí hay una señal, ¿no? Aquí está la señal de que por ahí, sí, sí, sí. Y eso fue lo que me decidió hace algunos años a empezar, ¿no? A empezar a estudiarlas. Si bien, como diré después, son mujeres de difícil huella, ¿no? Sin duda. Y bueno, lo último que podría decir en cuanto a esta primera pregunta es que eh, como son mujeres de difícil huella, lo que tenemos que hacer es recurrir a los archivos. En México hay varios archivos y yo ya lo iba a hacer y en esos la vida nos juega la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, cierran los archivos y me quedo en casa trabajando en lo que pude, ¿no? En cuestiones bibliográficas y en bibliográficas que también he podido acceder. Por eso la importancia de, claro, sobre todo en este contexto de la digitalización de archivos también, de poner en común a través de otros medios, de otras formas. Pues yo la otra vez comentaba acá, lo comentábamos con un amigo, que él también es doctor en historia, y que en realidad él me hablaba, un amigo que me hablaba de otro amigo, que tenía su investigación doctoral, la tenía ahí media, estaba medio entrampado porque tenía que empezar a hacer trabajo de archivo y estaban todos los archivos, todas las bibliotecas cerradas, entonces accediendo solamente a lo que está disponible digitalmente. Pero, Exacto. pero bueno, ahí está el desafío. Oiga, para poder ya empezar a adentrarnos en el tema, en las temáticas que tú estás investigando, que has estado investigando ya en los últimos años, y para poder entender el rol que juegan las mujeres dentro del Partido Liberal Mexicano, ¿cierto? La pregunta es, pensando en el público, quienes no y en quienes nos ven desde acá, desde Sudamérica, eh, ¿cuándo surge este partido y cuál es la relación que tiene con el anarquismo? ¿Ya? Como lo primero. Sí. Y dentro de ese partido, ¿qué rol van a jugar las mujeres? ¿Ya? ¿Qué rol juegan las mujeres? ¿Qué rol también? Son varias preguntas, pero yo creo que van a ir saliendo a medida que vamos conversando. Porque también podríamos preguntarnos por el impacto. ¿Qué impacto tiene este partido en la sociedad mexicana? Y una cuestión conceptual que yo creo que tú has reflexionado en torno a ello. ¿Por qué hablar, a propósito de estas mujeres, por qué hablar de pelemistas y no de magonistas? Muy bien, Eso, claro. Marcela, para comenzar. Sí, muchas gracias. Sí. Mira, bueno, el PLM o Partido Liberal Mexicano tiene como antecedente la corriente política del liberalismo del siglo XIX, ¿no? Es una tradición contestataria que sobre todo utiliza la prensa, ¿sí? Como vehículo para, ahora sí que para luchar, ¿no? Para enarbolar las ideas liberales en México, en particular a partir de la Constitución de 1857 y de la Reforma Juarista de Benito Juárez, ¿no? Ellos están mucho en esa idea, ¿no? Hay que defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, la separación de la iglesia del Estado, ¿no? Es fundamental. Bueno, entonces, el Partido Liberal Mexicano se funda a raíz de que los hermanos Flores Magón, sobre todo el mayor y el de en medio, es decir, Jesús y Ricardo, participan en el Club Liberal, en el Club Liberal Ponciano Arriaga, ajá, y a raíz de eso se decide hacer justamente el Partido Liberal Mexicano en 1900, ¿sí? 1900, 1901, por ahí
se funda este partido que en ese momento, como te digo, es netamente liberal, pero obviamente un liberalismo, digamos, político, un liberalismo en esta cuestión de las ideas, ¿no? De las ideas liberales que luego van a llegar a ser libertarias, ¿verdad? Entonces, ellos deciden fundar al mismo tiempo que un partido, un periódico llamado Regeneración. Y eso va a ser muy interesante y además va a ser súper útil, ¿no? Va a ser una cuestión bastante fundamental porque el partido, perdón, porque el periódico Regeneración no solo es un difusor de ideas, sino también será un educador y un organizador de masas, ¿sí? Así lo conciben los Flores Magón, ¿no? Entonces, el 7 de agosto, si mal no recuerdo, se funda de 1901 Regeneración. Ajá. Bien, entonces, la participación de los magonistas en el primer Congreso Liberal, que también es en ese año 1900, lo que provoca es que el Estado los reprima, ¿sí? Y ahí hay una primera, perdón, este Congreso Liberal se lleva a cabo en 1901 y muchos de los participantes son encarcelados y ese es el primer, digamos, momento en que Regeneración se clausura, ¿sí? Porque Regeneración va a tener 3 etapas, ¿sí? Y lo que va a hacer es que siempre va a estar buscando la manera de sobrevivir, ¿no? Frente a esta dictadura que es el porfiriato, es decir, de Porfirio Díaz, que siendo liberal, terminó siendo un dictador oligarca. ¿Qué pasa con este anarquismo? Bueno, pues es que Ricardo Flores Magón, que es además dentro de los magonistas el núcleo, ¿no? El núcleo de los magonistas. Ahorita digo porque yo ya no utilizo la palabra magonismo, pero Ricardo Flores Magón ya conocía algunos textos anarquistas, ya conocía a Bakunin y a Kropotkin por lo pronto, ¿no? Conocía también a Gorky, a Malatesta, a Grave, a Juan Grave, ¿no? Y también, un poquito más tarde, conoció en 1905 a Emma Goldman. Bien. En una reunión junto a ella en San Luis, Missouri. Ajá. Bien, entonces, también a un español que parece ser que es muy importante, que es Florencio Vasora, ¿verdad? Sí. Florencio Vasora es también un anarquista español muy importante. Entonces, las condiciones de persecución y represión porfiristas, lo que van provocando es que este grupo de liberales se vaya radicalizando poco a poco. Al grado es que posteriormente en el programa de 1906 ya se va a notar, ¿no?, un cambio, ¿no?, en la directriz, ya pues tú dices ya son libertarios. Y no se diga ya en 1911, después del inicio de la Revolución Mexicana, cuando ellos ya dicen, no lo dicen, perdón, son anarquistas, pero no lo van a decir. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que atraerse, ¿no?, a la gente, hay que atraer a la gente. Tampoco se dicen magonistas, ni pelenistas, se dicen liberales todo el tiempo. Es para eso, para atraerse a la gente. Muy bien, entonces, el PLM es un proyecto de la Revolución Mexicana. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque fíjate que a nivel oficial, ¿sí?,
se ha dicho que los magonistas, voy a insistir en esto porque así es como le llaman de manera oficial, que ellos son precursores y que con ello como que se va rebajando su importancia. A mi modo de ver, los integrantes del Partido Liberal Mexicano no son precursores, ¿sí? Son un proyecto revolucionario, el más radical de la Revolución Mexicana. Intervienen desde muy antes y después, ¿sí? Hay otros problemas por los cuales, ¿no? Entre ellos la gran represión, en particular hacia ese proyecto, por los cuales ellos ya no logran vincularse con otros proyectos revolucionarios. Muy bien. ¿Y ahí qué rol juegan las mujeres dentro del Perdón. del partido? Claro. Mira, entonces, ¿yo por qué llamo a las mujeres pelemistas y no magonistas? Bueno, ellas y ellos, como bien lo apuntan en varios artículos periodísticos, no se consideran magonistas porque consideran que ese es un apodo, un epíteto, ¿no? Que se les dice en esa época. En esa época la policía, los cuerpos oficiales del porfiriato, les decían magonistas. Entonces, ellos insisten en que no son magonistas porque no son personalistas. Lo que les molesta es que se piense que allí hay una caracterización personalista, ¿no? de todo un movimiento. Por ello, he decidido nombrarlas pelemistas o libertarias, ¿no? A veces liberales también les comento. ¿Voy bien o sigo por ahí? Sí, bien. Bueno, ¿qué están haciendo las mujeres libertarias, las pelemistas? ¿Dónde están? Bueno, es que desde ese principio del Club Liberal y del origen del partido, ellas están trabajando en clubes liberales. Es una tradición que viene desde el siglo XIX, ¿no? No sé si en Sudamérica, pero acá se forman clubes liberales para deliberar, para platicar, para discutir, ¿no? Acerca de las condiciones políticas y sociales, ¿sí? En ellas hay eventos, ellas organizan eventos para atraer fondos pues para la misma lucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa época, ¿qué hacen ellas? Bueno, crean bibliotecas, ¿sí? Con el paso del tiempo, estas van a ser influidas por la biblioteca, más que la biblioteca, por la escuela racionalista de Ferrer, ¿no? Organizan también conferencias sobre temas cívicos, forman escuelas laicas, en donde lo importante es la educación como símbolo del progreso, y donde la lucha anticlerical, porque la iglesia atenta en particular contra las mujeres, ¿no? Va a ser muy importante. Entonces, poquitas, yo creo que contadas con las dos manos, participan en ese Congreso Liberal de 1901. Decía yo que persiguen a los participantes de este Congreso, ellas también son perseguidas, y lo que quiero decir también en esta época es que 4 mujeres sobresalen de este periodo y son unas mujeres muy especiales, ¿sí? Después voy a abordar quiénes son estas mujeres, 4. Bueno, de una vez lo comento. Una de ellas, por cierto, son las más conocidas de este periodo. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza es una de las más conocidas, ¿no? Ella publicó en su periódico Vesper como vespertino. Ella tenía ese periódico, ella edita en su imprenta
nada menos que recuérdame la del pan de Kropotkin. ¿La conquista? Sí, la obra bueno, luego te digo cuál obra del pan de Kropotkin y ¿La también, conquista del pan puede ser? exacto, perdón, La conquista del pan de Kropotkin y también publica obra de Bakunin. Esa es la primera. La segunda es Dolores Jiménez y Muro. Ajá. Otra es Sara Estela Ramírez y Elisa Acuña y Rosete. Son unas mujeres que para mí son muy especiales porque son mujeres preparadas por cuanto que son profesoras. En esa época una profesora es como de las más avanzadas, ¿no? Ellas se identifican con el Partido Liberal Mexicano, incluso se afilian, ¿sí? Lo apoyan por un periodo y después van a tener diferencias en cuanto a la dirección que va a tomar el PLM. Así que se van a ir por una ala moderada que sería hacia el maderismo de Francisco I. Madero, ¿no? Que es antirreeleccionista, ¿sí? Y finalmente van a acabar siendo colaboradoras del zapatismo. Así que me parece que son mujeres realmente importantes porque a manera de hipótesis me parece que estas 4 mujeres traen en su vida, se les ha quedado una semilla libertaria, ¿sí? Aun cuando hayan cambiado de proyecto revolucionario, ¿no? Y quisieron, digamos, practicar o sembrar esa semilla en el zapatismo. Pero esto es un estudio que yo haré mucho después. Que está por hacer. Oiga, Está por hacerse. sí, Gracias. hay mucho por hacer todavía. Sí. Qué interesante lo que tú mencionabas porque también da cuenta de, claro, pues sobre todo en el cambio de siglo XIX al XX, como diferentes ideologías, como diferentes formas, ¿cierto?, de entender el mundo, a ratos confluyen y también hay momentos donde las aguas se empiezan a separar. Porque estaba pensando precisamente en la figura de esta feminista española que visita América Latina, en algún momento está en Chile, ¿cierto? Que es Belén de Zárraga, pero recordaba que, claro, cuando ella da sus conferencias acá en 1900, a comienzos del siglo, creo que en 1912, 1913, por ahí, 1913, en esos encuentros participaban liberales, anticlericales, librepensadores, ¿cierto? Y también algunos más radicales, socialistas, anarquistas, eh, pero claro, pensaba en lo que tú decías como en países como México, me da la impresión a partir de lo que tú dices, a ratos, claro, po, el tronco del anarquismo parte precisamente del liberalismo, es decir, esta radicalización, pero que tiene que ver dentro del mismo liberalismo. Sí. Y ahí, claro, también quería relevar lo que tú señalabas del periódico Regeneración, de la importancia también de los periódicos, hoy en día quizás la televisión, y hoy en día mucho más lo digital, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las redes sociales inclusive, pero la importancia de estos artefactos culturales que permitían poner ideas, ¿cierto?, en los debates públicos. Entonces acá te quería preguntar a propósito de estas mujeres, ¿cierto? Y a propósito de Regeneración, ¿cuál es la importancia de este periódico? Tú ya nos hablaste de que tuvo 3 momentos, ¿cierto? Me da la impresión de que también se edita, en algún momento se edita en México, después se edita también en Estados Unidos. Ahí tú me lo precisas, pero que te quería preguntar qué mujeres participan en este periódico y cuál es el rol de ellas, porque estoy pensando en 2 figuras que tú mencionas en alguno de tus artículos, que es María Brouse y Lucía Norman. Entonces, la pregunta, son 3 cositas. Uno, el periódico Regeneración, cuál es su importancia, ¿cierto? Tú ya nos has mencionado algo. Segundo momento, las mujeres dentro de Regeneración y en particular mujeres como Norman y como Brouse que tú las has comentado en tu artículo. Eso. Muy bien, sí, claro, muy bien. Como yo entonces decía anteriormente, este periódico llamado Regeneración es organizador colectivo, ¿verdad? Educador, difusor de las ideas
liberales, libertarias de este grupo. Eso lo menciona un autor muy importante en México, que es Armando Bartra. Él ha estudiado mucho a los que yo llamo ahora pelemistas. Para mí, el Regeneración en realidad es como el corazón del Partido Liberal Mexicano. ¿Bien? Entonces, este periódico Regeneración tiene una vida bastante difícil entre 1900 y 1918. Son 18 años, pero con interrupciones muchas, ¿no? Clausuras, ¿no? O sea, la policía y el gobierno constantemente están clausurándolo, rompiendo las imprentas, ¿no? Entonces, hay la idea de que siga vivo, aunque sea en el nombre de otros periódicos. Es decir, los pelemistas siguen publicando en otros periódicos. Pero bueno, entonces son estos tres periodos, perdón. Las mujeres participan también en los periódicos, ¿no? En estas tres etapas hay una participación de ellas, ¿sí? Bastante, digamos, fructífera, sobre todo en la última etapa, como voy a decir a continuación, porque la última etapa es la más grande. La primera va de 1900 a 1901. Es decir, tan solo un año, porque cuas de clausura, encarcelan a los hermanos Flores Magón y al grupo, digamos, que acuerpa al Partido Liberal Mexicano. La segunda va de 1904 a 1906, pero esta segunda etapa, desde esta segunda etapa ya, como bien dices tú, se publica desde Estados Unidos, que es el lugar al que se autoexilia este grupo pelemistas en la frontera sur de Estados Unidos. Ajá. La tercera etapa va de 1910 a 1918, es decir, podríamos decir los años más álgidos de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Es la etapa más grande, más larga, y entonces las mujeres van a estar participando con notas, con artículos en cada una de las etapas, pero es muy interesante ver cómo, digamos, la rabia va subiendo de tono conforme van pasando los años. De tal modo que si al principio, en 1900, son articulitos no tímidas, ¿no? En la última etapa es de una potencia, ¿no? Con una furia, con una difusión y una propaganda realmente guerreras, ¿no? ¿Y qué Esto va temática a ser muy... abordan? ¿Qué Perdón, temática las abordan? temáticas. Ujú. Sí, las temáticas que abordan son, bueno, la necesidad de organizarse en clubes liberales, por ejemplo, ¿no? Porque el club liberal yo considero que es una instancia importante del Partido Liberal Mexicano, es la instancia de trabajo de hombres y mujeres. Hay clubes liberales femeninos y clubes mixtos. No sé si haya también nada más clubes de varones, no sé, ¿no? Pero por lo pronto he encontrado clubes liberales femeninos y clubes mixtos, ¿no? Entonces ahí se delibera, como te decía yo anteriormente, ¿no? En particular, existe la gran necesidad de allegarse fondos para que continúe el periódico Regeneración, ¿no? Tomemos en cuenta que los integrantes del Partido Liberal Mexicano son, digamos, clase media para abajo, ¿no? Es decir, profesores, abogados, pero venidos a menos, obreros, obreras, ¿no? De pronto por ahí también hay indígenas,
¿sí? Y de pronto también hay campesinos. No se ha hecho un estudio al respecto, no se sabe, ¿no? Pero entonces, decía yo con anterioridad, estas son algunas de las preocupaciones de ellas y en particular el odio que tienen hacia la iglesia y hacia el cura, ¿no? Ellas consideran Anticlericales. son anticlericales. Aquí dice su conexión inestable. Ah, bueno, no. Son Anticlericales. anticlericales, ellas hablan de un peligro a su integridad moral y física por parte de los curas. Son anticlericales y son como jacobinas, ¿no? Odian lo que tenga que ver con la iglesia, ¿sí? Están en contra de la separación, están a favor de la separación iglesia-estado, obviamente, ¿no? Y están muy conscientes de te digo, de la necesidad de apoyar a este periódico que es como el corazón, ¿no? Es el corazón de todos ellos. Ellas en este momento es cuando no somos magonistas, somos liberales, ¿no? Dicen. Y lo van a decir todo el tiempo. En Estados Unidos, como también ustedes ya saben, el grupo de socialistas y con anarquistas, ¿verdad? Que son dos corrientes libertarias, digamos, perdón, dos corrientes que van a enriquecer, digamos, ¿no? La lucha del PLM. Después de los clubes liberales, con el paso del tiempo y con, digamos, la radicalización de este partido, se van a formar grupos regeneración. Los grupos regeneración son mucho más radicales, ¿no? También va a haber grupos armados, grupos guerrilleros. Aquí yo no he estudiado a fondo si los mismos grupos de regeneración se vuelven guerrilleros o además hay otros que obviamente ya son clandestinos, ¿no? Ya son secretos. Conforme se van acercando las contradicciones, estoy hablando ya, por ejemplo, ya en una segunda época de las huelgas de Cananea y Río Blanco. Cananea, Sonora, hasta el norte, Río Blanco en Veracruz, en el sureste, ¿no? Eso en 1907, Río Blanco. Sí, sí. Y 1906, Cananea, ¿no? Entonces, conforme se van acercando esos acontecimientos, más las rebeliones que tuvo el PLM en varios estados, las mujeres van a continuar escribiendo sus notas, ¿no? Hay una pelemista que me parece fundamental llamada Francisca J. Mendoza. Sus notas son prolíficas, ¿no? Hace demasiadas, y de pronto se pone a hacer una crónica nacional. Es decir, nos empieza a contar qué está pasando en varios estados de la República, qué está sucediendo, ¿no? Con el movimiento y con los otros proyectos revolucionarios, ¿no? Esa Francisca Mendoza es la que, después lo voy a comentar, ¿sí? Habla de situación más personal, ¿sí? Porque aquí estas mujeres de las que logré conocer sus notas periodísticas, son como tímidas, ¿no? Un poco pudorosas, y aquí después platicamos de Sudamérica, porque me parece que allá es otro cantar. Me parece que allá, sobre todo en Argentina, tal vez, más que en Chile, se atreven como a decir más algo de su vida íntima, ¿no? Creo. Acá no, acá hay mucho pudor, ¿verdad? Y bueno, pues hay obreras destacadas en estas huelgas.
hay obreras que participaron en las huelgas. ¿Qué más te puedo decir? Algunas de ellas fueron a dar a la cárcel de San Juan de Ulúa, que está en el puerto de Veracruz. Antes San Juan de Ulúa era una isla de ese gran... hoy es una prisión, pero en su momento fue un cuartel, ¿no?, español, y es increíble visitarlo porque todo está fabricado de conchas, ¿no?, de materia caliza y conchas, de tal modo que la humedad del mar se pasa y se gotea, ¿no? Imagínate estar encerrado ahí años, pues Terrible. termina con neumonía, bla, 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 ¿no? Oye, Sí, le quería, en relación a todo lo que tú nos has señalado, ¿cierto? A propósito de estas mujeres del periódico Regeneración, ¿cierto? De diferentes momentos de su escrito. Tú hablas, en uno de tus artículos, hablas de la revuelta de las pelemistas, ¿ya? Te quería preguntar claro, hemos hablado más o menos de las temáticas que traen, más o menos, que son anticlericales, ¿hay impacto en sus escritos? ¿Tiene algún impacto en la sociedad mexicana del periodo? Y ligado con eso mismo también, ¿cómo combinan estas mujeres esas vidas personales, como tú decías, con su lucha, con la lucha revolucionaria, pensando también en esta dicotomía, entre comillas, entre lo público y lo privado? Ya tú mencionabas de que te da la impresión de que las mujeres, estas mujeres mexicanas, liberales, libertarias, ¿cierto? A diferencia quizás de la de otros espacios, como Argentina, ¿cierto?, como el Río de la Plata, claro, en sus escritos se hacen alusión a temáticas que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con lo afectivo. Entonces, pensando un poco también en esa diferencia detrás, es decir, ¿por qué hablar de revuelta de estas pelemistas, de la revuelta de las pelemistas, ¿cierto? El impacto que tienen y cómo combinan eso, lo privado por una parte, su vida uh, quizás más doméstica, con la lucha revolucionaria y con los espacios públicos profundamente masculinizados para el periodo que nosotros estamos conversando. uh, Eso. ok. Bueno, mira, yo la veo especial esta lucha de las pelemistas en el sentido de que pertenecen a una agrupación también especial. ¿Por qué lo digo? Bueno, ellas vienen del siglo XIX, ¿no? Ellas nacen a finales del XIX, algunas a mediados, como Juana Belén, ¿no? ¿Y qué traen? Imagínate la ideología, ¿no?, del 19. ¿Quién son liberales? ¿No? Dentro del liberalismo hay pues también demasiado conservadurismo, valga la contradicción, ¿verdad? Sí. Es decir, en el sentido del comportamiento de la mujer, ¿no? Cómo debe comportarse la mujer, cómo es el sexo género en la mujer de principios del siglo XX, ¿verdad? Y también hay un esencialismo, es decir, inclusive los pelemistas opinan que, bueno, que la mujer debe casarse o no, pero sí debe estar al lado de su compañero o esposo, apoyándolo en todo, ¿sí? Es muy claro para los pelemistas que la mujer debe apoyar en todo al compañero, ¿no? El fundamental en la lucha, se dice de manera un poco contradictoria, es ese varón, ¿no? Sin embargo, es curioso porque en el programa Pelemista y en muchos escritos de ellos, de Ricardo, ¿sí?, de Práxedis Guerrero, se habla de la emancipación de la mujer, ¿no? De que la mujer debe dejar de ser esclava, ¿sí? Ellos tienen esa idea, pero a la mera hora, pues hay una contradicción entre la teoría y la práctica. Sin duda. Por qué lo considero revuelta? Cuando hablo de revuelta, justamente hablo de esta participación de estas pelemistas, ¿no?, teniendo que luchar con sus compañeros contra el porfiriato, pero también contra actitudes, ¿sí?, patriarcales en esa época, aun cuando el ideario
de estos liberales y de estos pelemistas diga que la lucha también es a favor de las mujeres. No sé si con eso contesto la pregunta. Ah, ¿qué impacto? Dices tú, me preguntas el impacto. Bueno, híjole, obviamente no conozco un impacto ni en esa época ni en el día de hoy sobre es decir, a partir de las mujeres pelemistas no conozco el impacto ni de esa época ni hoy. Sin embargo, lo que sí impactó es justamente varios de los puntos que se tocan en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, van a dar como artículos a la Constitución de 1917. Ese es el gran impacto hasta donde yo sé. ¿Sí? Seguramente estudiando podríamos ver otros impactos, ¿no? Por ejemplo, en estas 4 primeras mujeres que yo mencioné, habría que ver, ¿no? Si llevan ellas una correa de transmisión del PLM hacia el zapatismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son cosas que todavía están en el embrión. Y una pregunta que se me ocurre ahora, Sí, Gabriela, que tiene que ver con, claro, yo ahí asumo que dentro del partido hay posiciones que se identifican más con el liberalismo, ¿cierto? Hay otras otros grupos de personas que se radicalizan, que abiertamente, claro, son anarquistas, asumen posiciones anarquistas. Pensando un poco en eso, en esas mujeres, hombres, pero pensando en las mujeres en lo particular y que están escribiendo en Regeneración, que están tratando de ahí de discutir al interior del partido con la sociedad mexicana, escribente, tú que has revisado, ¿cierto?, su escrito, escribente temáticas que tienen que ver así como con el amor libre, pensando como en las discusiones del mundo anarquista en el cambio de siglo y pensando también quizá en el impacto que va a empezar a tener mujeres como Emma Goldman también dentro del imaginario libertario occidental, al menos. Es decir, abordan temáticas como esas que tienen que ver con otras formas de amar, quizá, o cuestionar el matrimonio burgués jurídico, no sé, pensando un poco también nuevamente como en las temáticas. sí. Fíjate que por lo que yo he leído, ¿Mm? eh, no, Mm. no, por eso yo decía que son como más pudorosas, ¿no? Este, ellas hablan de problemas económicos, ¿no? Que tienen ellas, hablan del canijo, digamos, sacerdote o cura que las oprime, es decir, son anticlericales, hablan de la urgencia, ¿no? De la urgencia de que salga el periódico Regeneración, de la urgencia de juntar dinero para ayudar a los presos políticos, una vez que, bueno, muchas veces que estuvieron presos, ¿no? Pero no he encontrado algo como más moral, ético, o algo que tenga que ver más con una vida cotidiana, personal de ellas, amorosa, sexual. Eso no lo he encontrado. Y nada más una de ellas, que es Blanca de Moncaleano, que a lo mejor te suena, eh, ella, ella es una mujer de origen colombiana, y viene a México buscando a su esposo, que es Juan Francisco Moncaleano, que también es un personaje también famoso, que también entró al Partido Liberal Mexicano como ella, y él tuvo problemas con los líderes del Partido Liberal Mexicano y ya rompieron, y luego se fue entiendo que se fue también a Estados Unidos, pero bueno, ella, Blanca de Moncaleano, así firmaba, escribe en Regeneración y es la única que en realidad de manera explícita menciona la hidra no de 3 cabezas, sino de 4, ¿no? Es decir, capital, ¿no? Capital, gobierno, iglesia y varón tirano, esposo tirano, ¿no? Es la única que menciona 4,
y luego como que se contradice y vuelve a mencionar solo las tres, etcétera, ¿no? Quería hacer referencia también un poquito a otras mujeres que están alrededor del PLM, pero no sé cómo andamos de tiempo. No No, sé. estamos bien, pero sí. Ok, Pero yo creo perdón. que lo podemos relacionar con la pregunta con una pregunta que yo te Sí, quería hacer, sí, sí, sí. que tiene que ver con la invisibilización histórica de estas libertarias. ¿Ya? Sí, Tú hablas del mutismo también sobre estas mujeres, utiliza sí, el concepto de estigma. claro. Entonces quizás lo puede relacionar con eso, es decir, cómo frente a esta invisibilización, estas mujeres, ¿cierto? Igual irrumpen en la vida pública, están opinando, igual están tratando ahí Sí, de sí, sí. discutir, de instalar ciertas temáticas. Claro. Ok. Sí, bueno, porque te decía, bueno, veamos primero lo de la invisibilización. Bueno, ya considero que es un lugar común, ¿no? Decir que justamente la mujer ha sido invisibilizada o poco visibilizada, en particular en los estudios históricos, aunque yo diría que en muchos, en todo, Mm. en las disciplinas, ¿no? Eh, y y también he estado pensando que no solamente se trata por una actitud misógina, ¿no? Misógina histórica, ¿no? De parte de investigadores e investigadoras, Mm. sino que también de pronto es como una cuestión metodológica, me parece, ¿no? Es decir, metodológica de manera inconsciente, ¿no? Que bueno, vamos a investigar a los pelemistas, vamos a investigar a los villistas, porque se considera lo que se tiene más a la mano, lo que sale a flote. Hay escritos, ¿no? de estos varones, hay diarios, hay biografías de los hombres, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí va esta parte de la invisibilización. Eh, y me parece que, bueno, pues yo creo que urge visibilizar a estas mujeres pelemistas. Eh, por- Y ahí tú a cuáles relevarías, a propósito de lo que me ah, iba a contar? ¿cuál es qué? ¿Cuál ¿Qué es qué? mujeres relevarías? Me acuerdo que yo te pregunté de la invisibilización a propósito de que tú no ibas a contar de algunas de estas mujeres pelemistas que tú considerabas que eran importantes. Sí. Bueno, sí. Sí. Antes de hablar de eso, lo que quiero decir es que además, ¿no? De que estas mujeres han sido invisibilizadas en general, no solo las pelemistas, ¿no? En particular, ellas son mujeres y anarquistas, ¿no? Que en esta sociedad, pues la verdad, ¿no? Se les ha relegado, se les subestima, ¿no? Se les encajona. Decía yo, además, al principio, están encajonadas como las precursoras, ¿no? Y yo considero que no son precursoras, yo considero que es un proyecto, el más radical, de la Revolución Mexicana. Eh, lo que quería decir también es que, aparte de las pelemistas que directamente se afiliaron al Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y que tienen muchas actividades, ¿no? Hay, hay un grupo de mujeres estadounidenses importantes que tenemos que comentar, ¿no? Una de ellas es Ethel Duffy Turner, que es, bueno, voy a caer en lo tradicional, pero ella era esposa de John Kenneth Turner, ¿no? el periodista que elabora un libro llamado México Bárbaro, ¿no? a raíz de unas entrevistas que hizo en México y a raíz de ir a las haciendas enequeneras y ser testigo así, presencial de la esclavitud, de cómo tratan el porfiriato
a los peones acasillados como esclavos, ¿no? Bueno, pero entonces, Ethel Duffy Turner, que era estadounidense, otra es Elizabeth Trowbridge, que también es una bostoniana muy adinerada, acaudalada, ¿no? Y Frances Noel. Ellas tres van a fungir como un apoyo sustancial en cuanto a lo económico, en cuanto a apoyos también en cuanto a asesorías, ¿sí? Y en cuanto también a relacionar a todos estos pelemistas con grupo de socialistas y de anarquistas, ¿no? que estaban ahí en Estados Unidos y que llegan de Europa en particular. Bien, pero aparte de ese círculo de apoyo estadounidense, hay lo que yo quiero comentar como un círculo más global de mujeres, ahora sí que globales, de importancia anarquista global, como Voltairine de Cleire, ¿no? Que es una estadounidense que nace en 1866 y muere en 1912, ¿no? Ella también se refiere a la Revolución Mexicana. Es decir, lo que quiero comentar con estas tres que voy a decir, o cuatro, es que hay un apoyo un tanto indirecto, ¿no? E importante al Partido Liberal Mexicano, ¿no? Entonces, Voltairine es importante porque, digamos, hace estudios sobre la Revolución Mexicana. Fíjate que ella es amiga de Pedro Kropotkin, ¿no? De Malatesta, de Luisa Michel, de Alexander Bergman y de Emma Goldman. Bueno, entonces ella es una, Voltairine de Cleire. Otra es Emma Goldman, que ya es como más conocida por todos nosotros, ¿no? Emma nace en 1869 en Kosovo, Rusia, y muere en 1940. No necesito ahondar, ¿no? Pero Emma Goldman sí fue así directamente apoyadora de los presos pelemistas en esa época, ¿no? Estaba a favor de los Flores Magón, además. La tercera es, sí, eran tres. La tercera es la que mencionaste tú, Belén de Zárraga, que ella nace en 1873, muere en 1951, y ella nació en Puerto Rico, pero cuando Puerto Rico todavía era colonia española, así que la nacionalidad es española, aun cuando haya nacido en Puerto Rico. Ella, Belén, venía a México, daba conferencias, fue muy apoyadora. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra pregunta? Pero sí, en realidad pero es Ya interesante sé. lo que tú señalas porque, Sí, porque también aquí uno se da cuenta de cómo estas figuras, ¿cierto? Que tienen quizás una actuación política que es más transnacional, están influyendo de una u otra forma en otros grupos de mujeres, ya pensando en el sí. impacto que tiene Belén de Zárraga en Chile, pensando en el impacto que tiene Belén de Zárraga en México, porque desde que Belén de Zárraga visita México hay un boom también, un surgimiento de organizaciones de mujeres anticlericales o que abogan por el libre pensamiento, o algunas ya abiertas y decididamente anarquistas también. Entonces, pensaba en eso, como en el espaldarazo de estas mujeres, o la presencia de estas mujeres, o la bola, la potencia de estas mujeres con respecto a otras que están en ese proceso también, me da la impresión a mí, de reconversión y para poder luchar por derecho y para poder también alzar su voz, ¿ya? Sí, Eh, sí, claro. para ir terminando, quizás Ujú, te ujú. quería preguntar, y ahí relacionándolo ya con todo lo que nos has contado, Sí. eh, ¿qué rol juegan las mujeres en la revolución de 1910? ¿Ya? Y te lo pregunto en relación también a lo que te señalaba al Sí, comienzo, es decir, desde Chile, en realidad, sí, cuando uno piensa en la revolución mexicana,
que sabemos más, me da la impresión a mí, de la Revolución Rusa que de la Revolución Mexicana, te lo vuelvo a insistir, pero cuando uno piensa, claro, generalmente se nos vienen dos figuras a la mente, es decir, yo desde pequeño, desde las rancheras que escuchamos acá, los corridos, ¿cierto? Villa y Zapata, y son dos hombres, ¿ya? Que por lo demás representan dos proyectos políticos también. Sí, Entonces, en sí, ese sí. contexto quizás súper masculinizado, la imagen masculinizada que uno tiene de la revolución, ¿cierto? De estos hombres con bigotes grandes, con sus sombreros grandes, con sus fusiles, que nos cuente un poquito qué rol tienen las mujeres en este proceso, po. Y las mujeres pelenistas en lo particular, porque tú decías, juegan un rol activo antes de la revolución y después de la revolución. Entonces la pregunta es qué rol juegan en la revolución y la post-revolución. Ujú. Ok. Ah, bueno. Sí. Fíjate que es una presencia de las mujeres en la Revolución Mexicana indiscutible, ¿no? Y súper importante. Se han hecho ya muchos estudios bajo el término mujeres en la Revolución Mexicana. Uh-huh. En general, estos estudios no aluden, o de manera demasiado breve, a las pelenistas. Porque te digo, hay no solo el mutismo del que hablábamos, ¿no? Sino el hecho de que ellas, pues fíjate que ellas, muchas de ellas se fueron, eran migrantes, entonces muchas de ellas se van a Estados Unidos como migrantes, otras se autoexilian, ¿no? Entonces muchas hacen sus vidas allá, algunas regresan a México, pero hay que hacer la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, también son invisibles y de difícil huella. Eh, Fíjate que hay un aspecto que hay que tomar en cuenta. En la Revolución Mexicana hay varios proyectos, ¿verdad? No podemos echar en un solo saco 4 o 5 proyectos, ¿no? Sí. Y bueno, tú estás conociendo, seguramente conoces más, pero está, bueno, el llamado magonismo, ¿no? Que sería, digamos, los que inician, el, el maderismo de Francisco I. Madero, que es este que te digo, este personaje antireeleccionista que lucha contra Porfirio Díaz, pero lo que quiere es solo un cambio político, ¿no? No sé si quiere tumbar al viejo para subirse él, ¿no? El zapatismo de Emiliano Zapata, ¿no? Que esa es una vertiente también radical, agraria, ¿sí? Otra vertiente es Francisco Villa, el villismo, pero el villismo es muy extraño, ¿no? Porque yo siento que es un tantito inacible porque es muy cambiante, es muy voluble, ¿no? El villismo de pronto está con Madero, de pronto rompe con Madero, ¿no? O sea, es un tipo interesante, sin embargo, no es muy clara no es muy claro el programa, si bien es un hombre luchador y honesto. Es más bien Y pragmático. bueno, tenemos, muy pragmático, sí. Tenemos a Carranza, ¿no? El ganón, digamos, es Venustiano Carranza, que es el carrancismo, también le llamaban constitucionalismo, porque es con él que se firma la Constitución. Él la firma a regañadientes. Venustiano Carranza firma artículos heredados del PLM que no le gustan. Entonces, es difícil englobar, no se puede englobar, son varios proyectos y además dentro de esos proyectos hay matices, ¿no? Es muy difícil. Lo que hay que hacer y no se ha hecho, ¿no? Si seguimos con este tema de la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana, sería estudiar qué pasó con ellas en cada uno de los proyectos, ¿no? Porque hoy por hoy se engloban, ¿no? Bajo el tema Revolución Mexicana y se dice, bueno, pues eran soldaderas, eran adelitas, ¿no? Eran mensajeras. Mucho de lo que yo digo
que hacían las pelemistas, pues también las hacían las demás, ¿verdad? No sé, por ahí, por ahí. No sé si algo te aclaró. Sí, 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 porque es súper complejo como tú dices, Sí. porque claro, Ajá. en realidad cuando uno piensa en un proyecto como el de la Revolución Mexicana, como tú decías, hay varios proyectos políticos que están en disputa y que están ahí en tensión, y a rato hay momentos entre que algunos salían, ¿cierto? Hay momentos ahí bien complejos para analizarlo igual desde el punto de vista histórico. Y considerando que existen harta complejidad, porque hay varios proyectos, varios actores que están ahí en juego, además se suma el tema de las mujeres, pues, es decir, pensando nuevamente, ¿cierto?, en esta, tratando de analizar o visibilizar su participación. Ujú. Entonces, claro, cuando uno eh, piensa en la participación de las mujeres, como tú dices, hay que ir precisando primero, claro, porque son mujeres también que participan o que adscriben a ciertos proyectos de lucha en lo particular. Pero cuando uno piensa en las mujeres magonistas, ¿cierto? O las mujeres pelemistas, como tú precisas, ¿qué rol van a jugar qué rol juegan, crees tú que juegan en la revolución? Tú hablabas de esta figura de la delita, ¿nos podría explicar un poco cómo en qué consiste esa figura? Sí. Bueno, antes de eso me gustaría, porque no lo he tocado, hacer referencia a las dos mujeres que tú mencionaste, ¿no? Y que son nada menos que María Bruce Talavera se llama, y su hija, Lucía Norman. ¿Quiénes son ellas? Bueno, María Bruce era la compañera de Ricardo Flores Magón. Se conocen allá en Estados Unidos hacia 1907. Uh-huh. Y Lucía Norman es hija solo de ella, pero Ricardo la adopta como hija, ¿no? Entonces, ellas dos son importantes y hay una investigación muy interesante de un historiador norteamericano llamado Nathan Kahn Ilstrand. No sé si te suena. Bueno, Nathan Kahn Ilstrand hace una tesis muy interesante, en particular sobre estas dos mujeres, ¿no? Ellas, ¿qué tienen de particular? Bueno, que por estar tan cerca de los líderes, ¿no?, en especial de Ricardo, a la hora en que él está preso, que fueron muchísimos años, ¿no?, ellas son las únicas que pueden acceder a la prisión, ¿no?, a entrar en contacto con él y a fungir como la correa de transmisión, claro, entre estos líderes, en particular Ricardo, hacia el partido, ¿no?, el Partido Liberal Mexicano. Esa es su gran importancia. Ahora, la investigación que hace Ilstrand es importante porque nos está mostrando que esta contradicción que yo un poquito esbocé al principio, que tiene el PLM, es decir, eh, se supone que los ideólogos, ¿no?, del PLM están a favor de la emancipación de la mujer, ¿no? Hablan de ello, escriben mucho sobre ello, pero a la mera hora las mujeres son relegadas o tienen un papel secundario, ¿sí? Tienen el papel que deben asumir, dicen ellos, es apoyar en todo al compañero. Es decir, hay el choque, una tensión constante entre la necesidad de las pelemistas, ¿no?, de ser actoras, ¿verdad?, de ser sujetas políticas, ¿no?, y por otro lado, pues, que no es tan posible, ¿no? Aún así, tengo la impresión de que ellas en algunos casos lo logran, ¿no? Por ejemplo, hay una en particular que se llama Margarita Ortega. Ella es una mujer
casada, que tenía una hija y que le dice a su esposo, vámonos así, pero vámonos ya a la lucha, ¿no? El hombre indeciso no dijo nada, no hizo nada, entonces ella agarra a su hija y se va a la lucha, ¿no? Ese es así como un gran ejemplo de algunas que tomaron decisiones importantes en su vida, ¿no? Bueno, entonces Lucía Norman, que es la hijastra, y María Bruce tienen estos papeles importantes, ¿no? De ser correa de transmisión, sí escriben en Regeneración, no demasiado, pero sí escriben, tienen grupos de trabajadoras, ¿no? Ellas, digamos, se reúnen con clubes liberales de trabajadoras, son realmente mujeres importantes, pero la pregunta es, porque Illstrand solamente estudia a ellas dos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo son las otras? ¿Podríamos hacer un parangón? ¿Podría ser el ejemplo de muchas de ellas? Pues lo desconocemos, ¿no? Bueno, no lo desconocemos, en parte sí, es decir, en parte no, porque ellas son las familiares de Ricardo Flores Magón y tienen que estar cerca de él, y en parte, quién sabe, ¿no? Porque no sabemos cómo era la vinculación entre ellas, no sabemos tantas cosas. Antes de decir algo sobre lo que me preguntas, es importante reconocer el trabajo, en particular de Jacinto Barrera, ¿no? Historiador mexicano, quien logra compilar la obra de Ricardo Flores Magón en varios tomos y hacer una página web. Él tiene el archivo Magón y lo puedes buscar así, a lo mejor lo conoces, ¿sí? www.archivomagón.net, ¿verdad? En ese archivo hay un diccionario de magonistas. Entonces yo tuve la oportunidad de conocerlo, de revisarlo y bueno, lo que se ve es que son chorral, es decir, cientos, cientos y cientos y cientos de mujeres pelenistas, ¿no? Que están a la espera de ser estudiadas, ¿no? Bien, lo que decías tú de las Adelitas es algo muy folclórico. Es algo que ya es parte del folclore, ¿sí? Es decir, la Revolución Mexicana, ¿sí? En México se caracteriza como el lugar donde hay corridos, ¿no? De música, corridos de música, en donde está, como dices tú, los bigotones, ¿no? Zapato, y las Adelitas, es decir, estas mujeres que siguen a la tropa, ¿no? Que siguen a la tropa fungiendo como cocineras, ¿no? Enfermeras, cuidadoras, cargadoras de armas, ¿sí? Etcétera. Son el apoyo fundamental del revolucionario. Otro término menos usado, bueno, hay quienes utilizan el término soldadera y otras académicas les llaman más bien soldado. ¿Y qué es el soldado, mujer? Es quien se viste de hombre, ¿sí? Es una especie de transvesti, ¿sí? Se viste de hombre, utiliza armas y va al combate, igual que los hombres. Hay casos de mujer soldado en nuestro país, ¿no? Coronelas, por ejemplo. Pero eso de las Adelitas, pues sí, es parte como del folclore. Bien, Graciela, vamos a dejar hasta acá la conversa interesante. Te vamos a dar las gracias nuevamente Ok. por tu participación acá en la Cocina de la Historia. Sin duda, yo creo que una de las constataciones a las cuales hemos llegado ya en esta primera temporada de la Cocina de la Historia es que falta mucho por escribir, como también lo mencionábamos a lo largo de este diálogo. Y sobre todo falta mucho por escribir de aquellos y aquellas actores, ¿cierto? Actoras que fueron
invisibilizados, que no fueron considerados dentro de la historia oficial, de los relatos oficiales, porque no solamente estamos hablando de las mujeres, sino que para nuestros pueblos latinoamericanos estamos hablando también de los indígenas, de la población afrodescendiente, y también de las disidencias sexuales. Entonces, sin duda lo que tú nos mencionabas es fundamental, es decir, pareciera ser que ahí está la fuente, y como tú decías, hay cientos de mujeres, ¿cierto?, que están ahí a la espera de quizás de reconstruir sus trayectorias o nuevamente evaluar, ¿cierto?, ponderar, analizar cuál es el rol que jugaron en estos procesos donde una vez más, ¿cierto?, los varones tuvieron el mayor protagonismo o fueron más visibles desde el punto de vista público. Porque claro, como tú decías a propósito de Magón, de Ricardo en lo particular, decías, claro, pues, mientras él estaba preso, su compañera y su hijastra, ¿cierto? Jugaron un rol relevante, ¿ya? Un rol relevante que de repente, claro, no es tan público, pero son quienes sacan información de la cárcel, quienes generan también, no sé, espacios de coordinación para luchar por los presos políticos. Es decir, yo creo que ese rol sin duda es fundamental y falta todavía por historizar, ¿ya? No sé si quieres señalar algo para despedirte de quienes nos van a escuchar. Sí. Bueno, a mí en particular, ahora que he estado escuchando algunas de las entrevistas anteriores a este programa, me interesa, me llama mucho la atención en particular cómo ha sido, ¿no?, la aparición, el desenvolvimiento del anarquismo, ¿no?, en los diversos países en América Latina, ¿no? Y un poquito lo que te decía yo antes. Bueno, en México eh, estamos viendo que el Partido Liberal Mexicano nace, crece en un momento de revolución, ¿verdad? Ujú. No sé si sea, creo que así no es en Sudamérica, pero ya me dirás tú, ¿no? Es decir, la urgencia de la revolución, pero antes de eso, el régimen tan opresor, ¿no?, la dictadura tan opresora, represora, asesina, ¿no?, esclavizadora de Porfirio Díaz, ¿no?, logra que estos liberales se reúnan y radicalicen sus posturas, ¿no? Que no sé si sea así en Sudamérica. Y por otro lado, las mujeres, ¿no? Es decir, lo que estábamos diciendo, veo, por ejemplo, Virginia Volten, ¿verdad? Se llama Virginia Volten, era obrera, pero veo que tiene como una escolaridad o ciertos conocimientos, que esa es otra cosa interesante. Me parece que nuestras pelemistas, pues la mayoría no saben leer, ¿no? Sí, yo creo que ahí haciendo un poco este juego, claro, comparativo, yo me atrevería a decir que en el caso chileno y quizás de varios países sudamericanos, el anarquismo, las posturas más radicales dentro del movimiento, ¿cierto?, de trabajadores y de trabajadoras, tiene que ver con el liberalismo, pero no de forma tan directa como en el caso mexicano, ¿ya? Porque en realidad podríamos decir que entre los liberales y entre los anarquistas, en muchos momentos hay otras organizaciones, otras corrientes que juegan un rol relevante como el mutualismo, ¿ya? Ahora, el mutualismo hace una lectura a rato, es una lectura popular del liberalismo, pero muchos de quienes participan en organizaciones, ¿cierto?, anarquistas, algunos previamente habían participado del mundo mutual y también del mundo ligado al marxista, vinculado a las primeras organizaciones marxistas de trabajadores desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista político. Y Claro. pensando, claro, en el caso también de las mujeres, yo creo que hay el Río de la Plata en lo particular, y pensando en figuras como Virginia Volten, igual no es tan, no podríamos decir que una tendencia que uno pueda replicar para el caso sudamericano,
porque el Río de la Plata es por donde el principal espacio, no el único, pero el principal espacio por donde las ideas anarquistas llegan y muy tempranamente a Sudamérica. Claro. Entonces, ahí también uno podría hacer quizá esos ejercicios comparativos. Lo que sí es común para todos es que durante mucho tiempo el rol de estas organizaciones, ¿cierto? Libertarias, anarquistas, y inclusive de las mujeres, ¿cierto? Obreras y anarquistas en lo particular, no fueron consideradas. Pues, y yo me atrevería a decir que en las últimas, no sé, 3 décadas, 2 décadas, ha habido una especie de boom de los estudios también del anarquismo en Sudamérica, que ha permitido también quizás reposicionarlo desde el punto de vista historiográfico. Durante mucho tiempo, también como comentábamos al comienzo, quienes escribieron la historia del movimiento obrero fueron historiadores, y historiadores, lo digo así, considerando el genérico masculino, Sí, principalmente marxistas, de izquierda. Entonces también por una disputa política, historiográfica, por la memoria, también relevaron quienes con los cuales se sentían ellos identificados, las organizaciones, personajes con quienes se sentían identificados. Pero yo creo que lo interesante de lo que ha pasado, al menos en Sudamérica, a propósito de los estudios del anarquismo, es que ha venido a relevar que el anarquismo, así como también otras corrientes, jugaron un rol relevante en estos procesos de politización popular, donde las mujeres también tuvieron un rol importante. Eso lo vamos a dejar hasta acá. sí. Como te decía, vamos a nuevamente, Graciela, te vamos a dar las gracias por Gracias. acceder a dialogar, y yo creo que lo que nos demuestra también esta conversación y todas las que hemos tenido en esta primera temporada es que falta seguir dialogando, pues falta seguir dialogando, poniendo en común y estableciendo también estos puentes. Quizás a propósito del anarquismo, cuando uno piensa en América Latina en su conjunto y en América en su conjunto, porque también cuando uno piensa, como tú decías, en el caso mexicano, hay una relación directa también con Estados Unidos, ¿ya? Sí, Para mal en muchos casos, pero también para bien a propósito de la politización popular, a propósito de estas coyunturas revolucionarias como la de 1910 y el periodo también post-revolución. Pero quizás falta seguir estableciendo estos puentes. Yo en el caso acá sudamericano, habemos varias que hemos tratado de establecer precisamente esos nexos. Yo con Ivana, con la primera entrevistada de La Cocina de la Historia, hemos tratado de relevar los nexos que existen entre grupos, ¿cierto? Y organizaciones, individualidades anarquistas chilenas y bolivianas, pensando que a fines del siglo XIX hay una guerra, ¿cierto?, entre Chile, Perú y Bolivia, ujú, que que ha marcado los destinos de nuestros territorios hasta el día de hoy. Es decir, el rencor, el revanchismo, ¿cierto? Y el nacionalismo ha estado súper presente a la hora de hablar de la guerra, de la denominada guerra del Pacífico. claro. Pero nosotros hemos decidido desde el punto de vista historiográfico relevar lo otro, es decir, las guerras son de los estados, de las clases dominantes. Lo que nosotros hemos tratado de relevar es cómo en estos contextos también bélicos hubo otras voces que llamaron a la confraternidad, que llamaron a la solidaridad y a la guerra entre clases más que entre estados también. Sí, Eso, vamos a quedar hasta acá. No sé si se quiere despedir. pues sí, sí, sí. Y Oye, pues muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Para mí es un honor estar en este programa. Me interesó mucho, lo vi, bueno, he visto casi todos, me faltan por ahí algunas entrevistas. Me ha gustado bastante, es una idea genial, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, esto tendría que unir a América Latina, ¿no? En el tema. Este, qué bueno que me tomaron en cuenta. Muchas gracias. sí, no, muchas gracias a ti y nada, pues a seguir dialogando, conversando, así que invito a todos y a todas, ¿cierto? A seguir nuestras redes, a escuchar, ¿cierto? Nuestros entrevistados y entrevistadas y estar atento a nuestra segunda temporada, porque como te contaba al comienzo, tú finalizas esta primera temporada de 10 entrevistados, entrevistadas. Vamos a tener un periodo de receso y vamos a retomar con más fuerzas para seguir dialogando, construyendo puentes
y nada, pues, y seguir potenciando los estudios también del anarquismo a nivel latinoamericano y en relación también a otros espacios. Es decir, también hay que tomar en cuenta que el anarquismo latinoamericano es tributario del anarquismo europeo, sin duda, y que durante el siglo XIX, ¿cierto? Y durante el siglo XX los nexos nunca se rompen. Siempre entender el anarquismo como una gran red de redes donde hay muchas conexiones, muchos puntos también Sí, sí, sí. de encuentro. Así que nada, vamos a quedar hasta acá, así Sí, que muchas gracias y lo invitamos, como les gracias. decía, a seguir nuestras redes y nada, pues bon appetit, como decimos siempre Buen nosotros. apetito.